Vamos a empezar a leer del capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, la sección séptima, la relación paciente-terapeuta ideal. Ojo con la palabra aquí, ideal. Y dice, párrafo primero, y comienza con una pregunta. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, y subrayamos, todo el mundo desempeña ambos papeles en distintos momentos, en distintas circunstancias, con diferentes contextos. Al final, todos terminamos siendo a veces pacientes y a veces maestros o terapeutas. Aquel que necesita curación debe curar. Maravilloso. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más, sino tú, necesita curarse? Así es, mis niñas, duro, pero maravilloso y liberador. ¿Quién más, si no, necesita curación? Cada paciente, mucha atención con esta oración 7, subrayen. Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a este la oportunidad de curarse a sí mismo. Todas y cada una, ¿eh? No a veces, no de repente, no con el paciente que te convenga o con el que te embone. Todo paciente siempre te habla de ti. Por lo tanto, el paciente es tu terapeuta y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo con mayúscula en él. Párrafo 2. Piensa detenidamente. Maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración? Sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte. Y aquí es muy importante, ojo, ¿qué es la oración? La unión de mentes. No tiene nada que ver oración con lo que nos han enseñado, con lo que creemos que es. En esa unión de mentes, y al ser esa unión, Cristo está presente. Y dice aquí, esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. Y subrayamos, pregunta, ¿qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que puedes elegir? ¿Sí o no? Ya me sané de esto, pero al rato me llega otra cosa y al rato otra cosa. Siempre hay un síntoma al cual yo puedo elegir porque no he sanado de verdad, no he ido al origen. Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? Ninguna otra. Cuando yo pruebo a Cristo, experimento la mente crística, cuestiono la separación, ya no hay vuelta atrás. Aunque parezca que sí, ya no hay vuelta atrás. Dice, no hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Y estos, ojo, son los síntomas, entre comillas, de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda, que es la separación, el miedo, la angustia, la muerte. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta, ojo, le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los suyos propios. Obviamente esto es una como analogía, mis niñas, o sea, tú como paciente no le dices todos tus pecados, pero
Cuando yo entablo la relación santa terapeuta-paciente, es decir, no veo un paciente, ya no veo a nadie afuera, esta sanación, esta conexión de tus pecados, al igual que los míos, entendidos como errores de percepción, son perdonados, se da. Es decir, toda esa dinámica se da en el cuerpo, en la mente. No tiene que ser a nivel físico, ¿ok? Por favor, esto tiene que quedar bien claro, mis niñas. El proceso se da en la mente, de todo corazón. Es decir, ya no veo a nadie afuera. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Es lo mismo, mis niñas. Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. Por eso cuando yo observo el sueño, me hago consciente, me rindo, no entiendo nada, me hago a un lado, ya no soy yo la que genera la expiación, el perdón. Es la mente crística a través de mí, pero mediante mi rendición, mi autoindagación, la honestidad, la observación, el reconocimiento, todo eso. Su visión, con mayúsculas, se refiere a la visión crística, sana la percepción. Y la enfermedad, ojo, a nivel mental, no quiere decir a nivel físico, por favor, también mucha atención con eso. La enfermedad, como percepción, como idea, como creencia, desaparece. Pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Puede darse el caso que los síntomas físicos de la enfermedad disminuyan, desaparezcan. Qué padre. Pero si yo realmente ya estoy en la sanación total, eso es irrelevante. ¿Ok? ¿Queda claro? Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Es decir, un terapeuta que bajo ninguna circunstancia se crea o se sienta mejor, más avanzado, más estudiado que su proyección de enfrente. Todo un reto, ¿eh? Todo un Y reto. sin Sigo, dime. juzgar, ¿no? Bueno, obviamente, obviamente. Sigo ofreciendo el $1,000,000 a quien me presente a su psiquiatra que haga eso. Yo, Párrafo cuarto. Para ello, se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta, y aquí viene, no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno, que es lo que la mayoría de los psiquiatras, y menciono psiquiatras, no psicólogos, porque hay psicólogos, ya hoy en día, mis niñas, esta filosofía ha permeado tanto que ya muchos psicólogos ya están encaminando sus procesos a lo más holístico, no los psiquiatras. Los psiquiatras siguen empoderados por ese falso valor que se les ha dado de poder medicar y creerse, y que para ser psiquiatra tuviste que estudiar una especialidad, no sé qué, bla, bla, bla. Pero los psicólogos sí están optando porque a final de cuentas se están fijando y dando cuenta que esto holístico, esto espiritual, esto más allá del cuerpo es lo que realmente está funcionando. Entonces, por eso menciono específicamente los psiquiatras, ¿ok? Sigue mi oferta. Amiga, tú no entras ahí. no, no, porque psicólogo, psicólogo. Sí, no, los psicólogos, te digo, hay psicólogos muy salvables, insisto, que ya toman muchas de estas terapias como alternativas en sus terapias, en sus acompañamientos. Los psiquiatras no, de verdad no conozco uno, al contrario. Entonces, por eso, insisto, me enfoco en los psiquiatras. Por eso te decía, amiga, que no. Bueno, entonces, que no se confunda bajo ninguna circunstancia con Dios, cosa que hacen muy común los psiquiatras. Todo, ojo, entre comillas, sanador no sanador, cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse como su propio creador
en lugar de creado por Dios, que hay una gran diferencia. Su propio creador, es decir, yo soy los diplomas, los títulos, todo aquello que me sustenta como lo que creo ser. Yo soy mi propio creador, creado por Dios. Uno con Él, humildad, recuerdo, ser puro. ¿Sí? Si ven la distinción entre creado por Dios y creado por sí mismo, me confundo con Dios en razón de que los dos somos creadores. Oye, Nori, Dime, mi ahorita Yola. que estabas diciendo eso de los títulos y demás, hay gente que tiene 90,000 títulos colgados en la pared, pero no sabe ni pío. Creo que ese expertise lo vas tomando con el tiempo y aprendiendo de lo que la gente te enseña y te muestra. Como tú dices, que aquel que necesita curación debe curar, ¿no? Claro. Pero sí, sí conozco mucha gente que tiene toda tapizada los muros, pero ni pío saben, ¿eh? Bueno, y yo aquí te pongo algo mejor, mi Yola. Tapizado su muro de títulos y sí saben, y tienen reconocimientos a nivel mundial, y sí saben, y son neurólogos o tienen, y sí saben, y entran dentro del mismo catálogo, mi Yola. Que Me sepas, refiero a psicólogos. no importa, que sepas o que no sepas, no te hace diferente. A nivel espiritual, mucha atención. Si tú en el nivel dual, a nivel mundo, sueño, sabes o no sabes de lo físico, estás exactamente en el mismo rango. Mucho ojo ahí, mi Yola. No O importa que... sea, me refiero, Lori, a que no tienen el approach o no tienen la sensibilidad, por ejemplo, que tú presentas. ¿Me explico? O la humildad, o el ego que lo dejan a un lado y decir, yo soy Juan Camaney y me siento Freud encarnado. O sea, ¿me explico? Ah, O sea, sí, es a lo que voy. pero, ojo, sepan o no sepan, a nivel mundano, a nivel académico, es lo mismo. Eso que dice Yola, la sensibilidad no te la da un título, no te la da un conocimiento. Exacto, es a lo que voy. Ajá. No te la da nada. Es la conexión, la humildad, el trabajo interior que hagas. Entonces, pero bueno, estamos a nivel mundo y opera de maneras distintas, por eso hay que estar muy alertas, observarse a través de todo eso, porque eso es lo importante, observarse a través de todo eso. Si a mí me toca, por ejemplo, como paciente, llegar a un lugar donde está tapizado de títulos, donde la persona es insensible, algo tengo yo como paciente que aprender ahí, que aportar ahí, ¿ok? Siempre el trabajo hacia adentro, donde sea que esté yo parada. Hoy di una terapia muy bonita donde yo le decía a mi niña todo porque me decía, es que, ¿qué hago? O sea, ella creía que después de entregar al espíritu había que hacer algo, había que tomar acción. Y yo les digo, y se los repito, y siempre se los diré, cuando tú entregas de manera genuina, auténtica, rendida, humilde, sencilla, el siguiente paso ya está dado. Tú no te tienes por qué preocupar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Ya entregué, ¿y ahora qué hago? Nada, silencio. Y solito todo viene. Entonces, cuando yo estoy en situaciones así, donde llego y veo títulos y cosas así, cierro ojitos, entrego y el siguiente paso ya está dado. Pero siempre hacia adentro el trabajo. Pero efectivamente, no podemos confiarnos, y eso es parte de lo que habla el texto, el curso, de lo que observamos en el afuera. Nunca, nunca, mis niñas. Acuérdense, el afuera solo es un parámetro para ver cómo ando adentro. Nada más. ¿Ok? Sigo entonces leyendo, mis niñas. Párrafo cuarto, oración 3. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente o el sanador no sanado se convertirá instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Dice aquí, es que tiene por lo menos que en un instante hacerse consciente de esa idea para tocar verdaderamente la sanación. Antes de llegar a este punto, por supuesto,
Pensó, ojo, subrayamos, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. Y claro que sí, yo las primeras veces que di terapia ya hace como 7 años, yo me acuerdo que cuando me pedían el acompañamiento, yo decía, puta, ¿qué les voy a decir? O sea, porque estaba yo creyendo que el proceso terapéutico estaba a cargo de Noriko, que para ser honestas, le urgía la terapia a ella. Por eso llegó ese momento de aparentemente dar acompañamientos. Pero como yo todavía no estaba tan familiarizada con todo esto, y aparte fue maravilloso, porque la primera vez que me piden un acompañamiento me llega este libro. O sea, fue todo divino. Y entonces me lo leo y digo, wow. Pero el gran error es creer que está a mi cargo el proceso terapéutico, mis niñas. Entréguenlo. Si les toca a ustedes ser terapeutas, que no entre a la terapia nunca el personaje. Déjenlo afuera, siempre. Y por lo tanto, dice aquí, pues responsable de los resultados. Los errores del paciente, mucha atención, mis niñas, los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos y la culpabilidad se convirtió en la cubierta oscura y fuerte de lo que debía ser la santidad de Cristo. Claro, cuando yo creo que el proceso está a mi cargo, lo único que me lleva es a una culpa horrible. Y más si creo que yo fui realmente la que lo llevó. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. Esto es divino, mis niñas. De verdad, de una vez por todas, ríndanse a que toda decisión, ya no digan como terapeuta, ya no, toda decisión, toda, la que sea, mis niñas, la más simple, la más básica, la más común de su día, toda, entréguensela al Espíritu Santo. Todas mis niñas, sin dudar, sin todas. Desde qué voy a hacer de comer, qué le voy a decir, cómo me voy a comportar. Todo, mis niñas, todo entréguenselo al Espíritu. Porque todo juicio tomado o toda decisión tomada desde el personaje va a traer culpa, inevitablemente. Y esto es una tarea que hay que hacer diario, para que se vuelva una costumbre, un hábito. Repito, la culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. No entiendo nada, recuérdame. No es posible que la culpabilidad entre, permee tu mente, imposible. Eliminar, ojo, mis niñas, eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. Y entonces, ¿qué pasa, mis niñas? Que en el 101% de las terapias de los psiquiatras, como sales medicado, sales lleno de culpa. Y te dice aquí, pero el objetivo de una verdadera terapia es eliminar la culpa, que jamás se logrará medicándote. Nunca. No hay, bueno, aquí sí, jamás una pastilla va a lograr que yo elimine la culpa. Al contrario, la va a incrementar. Mucha atención con eso. En esto, su unicidad se puede apreciar claramente. Total, contundente, mis niñas. Y dice, ojo con la pregunta, subrayamos. ¿Cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Wow. ¿Me lo explicas, Nori? Lémelo, mi Yola, por favor, pedacito por pedacito. Ok. ¿Cómo podría experimentar el final de la culpa
quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo. ¿Qué habla No esta sé. sí, ¿hay alguien que podría explicarla? ¿Cuál es la esencia de esta pregunta? La jerarquía. Eso, ¿Cómo eso. podría yo, ojo, si yo Noriko doy las terapias, Noriko personaje, sintiéndose superior porque pues ya lleva 11 años dando el curso, ya lleva 7 dando terapias. Si yo con esa mentalidad, mis niñas, me siento a dar un acompañamiento, lo más garantizado en ese momento es que lo que voy a incrementar es mi culpa. Porque dice la pregunta, ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad alguien que se siente superior al otro? Si una base de la culpabilidad es las jerarquías, los niveles. Lo primero para garantizar una terapia, un acompañamiento exitoso, es que afuera no veas a nadie. Eso es lo que va a garantizar una terapia totalmente exitosa. Que tú como terapeuta, cuando llegue tu paciente, te vuelques en él como tú mismo. Ahí va. ¿Sí, mi Yola, quedó más clarito? Sí, Nori, gracias. ¿Sí, todas? ¿Vamos bien? Qué hermoso, ¿eh? Esto es oro puro. Qué duro que que haya tanta resistencia para esto. Que si tú sales y dices esto, por decirlo de alguna manera, lejos de que la gente lo pueda comprender, te lincharían. O sea, qué duro que la verdad absoluta, qué duro que lo que te garantiza la paz en este sueño esté tan velado, tan crucificado. Qué fuerte. Pero bueno, estamos teniendo acceso a esa información, por favor, cada quien utilízala de manera que le garantice transitar en paz el sueño. Tal función, sigo leyendo mis niñas, tal función presupone, ojo, un conocimiento que nadie aquí puede tener. Es decir, el que tú te alzaras como mejor que el paciente presupone un conocimiento que no existe. Tómala. Un conocimiento que nadie aquí puede tener. ¿Y cuál es ese conocimiento? Aquí dice, certeza del pasado, del presente y del futuro. Y los psiquiatras creen que lo tienen. Así como de todos los efectos que en esos 3 tiempos pueden ocurrir. Solo, ojo, solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función. O sea, imagínense a qué grado de soberbia, de nivel de jerarquía, de empoderamiento, de superioridad, de engrandecimiento, no grandeza. La grandeza es la de Dios. Engrandecimiento. Está posesionado un ser totalmente dirigido por el ego para creer que él puede hacer esto. Y después de hacer esto, medicarte. Bueno, no, ya. Sin palabras. Más, sigo leyendo. Ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo, capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto la locura. Aquellos que se dicen y se visten de que pueden curar la locura son los más locos. Que muchos terapeutas están locos es obvio. No lo digo yo, mis niñas, pero me encanta leerlo. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. Maravilloso. Muy duro, esto es muy duro. Y más para quienes se asocian tanto a esa parte del mundo, ¿no? Del sueño.
Párrafo 6. No obstante, y subrayamos, dice, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado. Ojo, es tan demente negar una función que Dios te ha dado como lo es inventar una que Él no te dio. No hay diferencias, no hay niveles. Negar y jactarse de algo que no es exactamente lo mismo. Y aquí lo tenemos invertido. Negar, ojo mis niñas, negar una función que Dios te dio, aquí se entiende como humildad. Ay, qué humilde, míralo, qué lindo, qué sencillo. Y Dios lo ve como arrogante. ¿Cómo te atreves a negar algo que te di? El terapeuta avanzado en ningún caso, ojo, puede dudar del poder que hay en él. Recuérdame, recuérdame, recordado. Ni tampoco, esto es lo más importante, mis niñas, ni tampoco de la fuente con mayúsculas, subrayamos fuerte, de ese poder. Es decir, el sanador sanado, el sanador elevado, sabe distinguir muy bien que la fuente de su poder no es el personaje, no es su título de gran psiquiatra en la UNAM o en la Ibero, no sé ahorita dónde sea la mejor universidad para hacerte loquero. Sabe perfectamente bien que su poder no reside, o más bien, no radica en el personaje. Y entonces ahí entra una rendición de permitir que sea solo a través de él que baje una sabiduría que él no generó, que él no creó. Ojo con esto, ¿eh? Nori, Dime, mi Yola. ¿te has dado, bueno, no sé por qué o para qué, pero me he dado cuenta que ya todo el mundo se siente iluminado, todo el mundo se cree apto de guiar a otros y de que su verdad es absoluta. O sea, yo veo mucha gente que habla de eso, de que se siente iluminado y que puede guiar a otros. Está como de moda. Sí, está de moda y qué bueno, mira, de esas modas mejor esa que la de la Santa Muerte, ¿ok? Pero aquí yo te diría, mi Yola, si afuera no hay nadie, ¿qué estamos observando? Mucha atención ahí, mi Yola, porque en ninguna circunstancia la base filosófica y ontológica de esta sabiduría cambia. Afuera no hay nadie. Sea lo que sea que veas, afuera no hay nadie. Qué bueno que está de moda ahorita sentirse iluminado. ¿Qué estoy observando? ¿Desde dónde? ¿Para qué observo eso? ¿Desde dónde lo observo? Sí, mi Yola, porque por ejemplo yo te podría decir, ahorita que tengo esta oportunidad maravillosa y divina de poder abrir otro grupo, veo a la gente con muchas ganas de iluminarse. Entonces yo veo esta moda como algo muy bonito, muy positivo, muy lindo. O sea, me encanta y como se lo dije a Patti, qué padre, Patti, que seas un canal para que esta sabiduría siga permeando a todo el mundo, a más gente. Entonces, ojo, mi No, Yola, no, dime. no, es que me refiero a que hay muchos falsos profetas. O sea, conozco gente que en un curso express de 2 meses ya hace constelaciones familiares, abre heridas muy, muy fuertes y no las sabe cerrar. Te digo porque fui a un curso, bueno, una especie como de pláticas de todo un día en un hotel en Reforma y todo el mundo se sentía iluminado y oía como decía, no, es que háblame, yo te voy a guiar. O fui con una amiga, yo nada más oía, ¿no? Y esta amiga que está pasando por una brecha muy difícil, apuntó el teléfono de como 25 personas que le van a ayudar en Sí, su camino, ¿no? Y yo nomás observaba y escuchaba, yo calladita, ¿no? Pero sí me di cuenta de eso y que mi amiga ya le ha hablado a Media Humanidad para ver con cuál va a ir o si va a ir con todos. bueno, ¿y para qué crees, mi Yola hermosa? Y perdón por el paréntesis, ¿para qué crees que tú viste, observaste y experimentaste todo esto, mi Yola? Mm,
como testigo de lo que le está ocurriendo, ¿o qué? No, porque afuera no hay nadie. Pero entonces no sé. Bueno, te va de tarea. Te va de tarea, mi Yola. Todo lo que, ojo, y lo repito, lo dije hace ratito, todo lo que percibimos de la afuera, mis niñas, todo, sin excepción alguna, mis niñas, todo, tanto lo positivo, voy a ponerle adjetivo, tanto lo positivo como lo negativo, solo, ojo, mi Yola, ojo todas, apúntenlo, todo lo que observo y percibo y experimento de la afuera, solo es un parámetro para ver cómo me encuentro adentro. El afuera es un marco de referencia interno. Nada más. Se va de tarea mi Yola, por favor, hacer introspección, hacer análisis, para qué lo observé, desde dónde lo observé, qué me dejó, qué emoción me generó, qué hice, qué hago, todo ese trabajo. Marco de referencia interno. Sí, mi Yola, así todas y así con todo. Por favor, mis niñas. El afuera visto desde el Espíritu Santo es lo más hermoso. Es lo que nos sana. Sigo leyendo, mis niñas. Párrafo 6, oración 4. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo, ese terapeuta sanado comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es, por razón de su fuente, no por el personaje, ¿ok? Y él es quien es por razón de su fuente, debido a su creador, cuyo amor reside en él y quien, fíjense todas las palabras que están en mayúscula, que inician con mayúscula, y quien jamás puede fallar, su creador. Todo poder que mueve la tierra, el sueño, desde el espíritu, porque sabe que es el sueño, todo poder que está en la verdad absoluta, en el reino de los cielos, procede de la misma fuente de la perfección. Nada se mueve en el sueño sin haber sido, ojo mis niñas, creado por la mente crística, por la parte del espíritu. Piensa en lo que esto significa, dice aquí, paz, absoluta paz. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacer la suya. Y según él, se las concede. Ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. ¿Por qué? Porque afuera no hay nadie. Cuando tú logras postrarte en la mente crística y percibir todo desde la mente recta te ve a ti. Párrafo 7. Los dementes, sin mente, los que están en el sueño, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios. Y por esa razón, lo que ven en Él, en verdad los atemoriza. Porque si yo me creo Dios, me asocio a un Dios, obviamente justiciero, iracundo, vengativo, que anda viendo a ver a qué hora castiga. Y entonces lo único que puedo transmitir a través de esa asociación a ese Dios es miedo, es atemorizar. ¿Qué es lo que hace la iglesia comúnmente? Atemoriza a través de la imagen de Dios. Te va a castigar si te portas mal. Ya te confesaste, entonces no puedes comulgar. Ay de ti que hayas cometido este pecado. ¿Sí? El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes. Ojo, ¿eh? Y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Esto es una metáfora, no se refiere literalmente, pero habría que observar, sin juzgar, una relación, una dinámica entre un
terapeuta, llámese psiquiatra muy elevado, con millones de títulos, sintiéndose superior a un paciente que llega vulnerable, triste, fragmentado. ¿Cómo se hace la dinámica? De cómo lo ataca y lo hace menos y termina dándole una receta, ándale, apendéjate más, trágate 2 pastillas y nos vemos en 8 días para que me vuelvas a dar 1000 pesos. ¿Sí? Ojo, intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. ¿No ve el Cristo en aquel que acude a él? Claro que no. Pregunta, ¿qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Pues, ¿qué respuesta puede dar? Pues una incorrecta, falsa, la que no me sirve. Y es muchas veces como el terapeuta ve al paciente. Contempla, va subrayado, oración 8 del párrafo 7, contempla a tu Dios en él, pues lo que veas será tu respuesta. Se los juro, mis niñas, se los juro por lo más sagrado. Luego traigo yo un tema en mi cabecita. Ay, Noriko, ¿me das un acompañamiento? Sí, se los juro, mis niñas, es mi tema. Hagan de cuenta que, porque yo en mis terapias yo casi no hablo. O sea, permito que hablen, que hablen, que hablen y de repente sí hablo, pero es quizá lo menos. Entonces, cuando yo escucho y me empiezan a hablar y hablar, les juro me están dando la respuesta. Y de repente me viene la inspiración y es cuando hablo y toda esa información es para mí. Cuando yo empiezo a hablar, ni siquiera le estoy hablando a la persona que vino y me pidió el acompañamiento. Toda esa información es para mí. Se los juro. Se los juro por Dios santo. Es maravilloso. Maravilloso. Contempla a tu Dios en él, pues lo que veas será tu respuesta. Párrafo 8. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de su sueño de muerte. Es dejar, o sea, cuando tú estás en una terapia, en un acompañamiento, se queda afuera todo. Es una unión y más que una unión, es una comunión. No hay significados, conceptos, estratos, nada. Todos son uno y lo mismo. Y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que, rozando suavemente, se deslizan más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. Es decir, hubo un recuerdo puro y nítido de lo que realmente somos. Y pregunta, ¿y qué puede necesitar perdón ahí donde pues no hay pecado? Cuando hay ese trabajo interno, esa sanación a nivel mental, donde se recuerda que no hay pecado, que no hay... ¿Se necesita perdón? Pues obviamente no, mis niñas. Ya no se necesita nada de eso. Ya la sanación se recordó. Párrafo 9, con esto cerramos. Mucha atención, mis niñas. Esto es hermoso. Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Humildad pura, ¿eh? Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. Pregunta, ¿quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa?
has perdido el rumbo. Pregunta, subrayamos. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Invoquen siempre la visión crística. Permítanse ver en el otro. Los ejemplos que ahorita mi Yola hermosa nos está dando. Es que vi que se sentían iluminados. Él me está tratando de decir algo. Ríndanse para verlo y no pasar en balde la enseñanza y no pasar en vano el mensaje. Obsérvense en todo lo que les rodea, más en lo que les molesta, más en lo que los incomoda. No desde el personaje, porque el personaje no puede hacer este trabajo. Reconozcan que hay algo afuera que los incomoda, ríndanse, no entiendo nada y entreguen. Y ahí viene el mensaje, la enseñanza. En todo, hasta en el perro que no deja de ladrar, se hace pipí adentro, en lo más mundano, en el teléfono siempre se me rompe, el coche siempre se me descompone. Todo nos habla si es que le permitimos recibir el mensaje. Si no se lo permitimos, no. Cura y cúrate. Cura mientras te curas. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. No hay, ¿eh? Aquí no dan, ay, pues igual la hay de repente. No hay, mis niñas. No hay otra alternativa. Contundentemente nos dice aquí la mente crística, que pueda jamás conducirte a la paz. Ve a Dios en tu hermano. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. Qué hermoso, qué divino. Y ojo, mis niñas, aquí unas podrían estar diciendo, híjole, pues es que yo no doy terapias con el paciente. Aquí lo están usando como una metáfora. Todo aquello que se acerque a ustedes, todo aquello, mis niñas, es su paciente, es su mensajero, es su salvador, es su hermano. Aquí lo pone específicamente terapeuta paciente porque a algunos nos toca también en un honor divino acompañar en procesos a la gente. Dualidad. ¿No es acaso, pregunta y con esto cerramos, su santidad suficiente, la de tu hermano, la de tu paciente, para despertar en ti tu memoria de él? Por supuesto. Si vas de la mano del Espíritu Santo rendida, sin el personaje ahí acompañándote, diciéndote, es que tú sabes más, es que tú... Nunca, mis niñas, siempre permitan que sea el Espíritu el que hable a través de ustedes, porque esa respuesta que van a recibir, esa inspiración que van a sentir, no es para el paciente, él ni siquiera existe, ¿eh? Es para ustedes. Siempre. No hay de repente sí, de repente no, consideraciones y no, siempre. Entonces, si yo tengo esa manera de verlo, ¿cuánta bendición hay en cuantos más hermanos se acerquen a mí, me incomoden? O sea, si yo cambio la visión de cómo me asocio a eso, es preciosa la oportunidad que se me ofrece. Bueno, mis niñas hermosas, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones, comentarios. No lo Muchas tomen, gracias. no a usted, doña Leti, no lo tomen literal, insisto, no es de que, ay, es que como yo no doy terapia, entonces con el paciente, no, mis niñas, por favor, abran la perspectiva, abran la visión, todo lo que está afuera es mi paciente, todo lo que está afuera es mi hermano, lo tomo, ¿sí? Sí. Gracias, Gracias, mis Noriko. niñas hermosas, las veo de hoy en 8. Gracias. Los Gracias, amo. Nori. A Gracias. ustedes, Buenas gracias. noches. Gracias. Bye, bye.